restringida simplemente a observadores inerciales. Y él consideraba que tendría que tenerse una teoría que involucre también a observadores no inerciales y que debería mantenerse, digamos, invariantes las leyes físicas, tanto para un observador inercial como para un observador no inercial. Lo cual resultó ser mucho más, no sé qué idea habrá tenido, pero resultó ser bastante más complicado de lo que posiblemente él haya pensado. Dedicó 10 años prácticamente de su vida a eso, con idas y vueltas, con errores, presentaciones ante otros físicos, y mientras lo presentaba, o porque él mismo se daba cuenta mientras lo presentaba, cosa que suele ocurrir, que uno lo hace, piensa que está todo bien, y después cuando lo empieza a presentar se da cuenta de que hay cosas que no están correctas. Y también pudo haber ocurrido que alguien de la audiencia, mientras él hacía la explicación, le haya hecho algún tipo de comentario o de cuestionamiento, en los cuales él se percató que había también errores. Entonces, algo que seguramente Dirac no hubiera estado de acuerdo, Dirac, que después tiene que ver más que todo con la cuántica. Dirac era un físico inglés con un padre sumamente estricto, que le marcó mucho todo su comportamiento para bien y para mal en su vida, y era alguien que hablaba muy poco, y cuando exponía algo era porque estaba seguro que estaba bien, digamos, tenía una autoexigencia extrema, y tenía esa idea, la cual yo estoy más de acuerdo con la de Einstein, digamos, de no ir a presentar algo que está mal, sabiendo obviamente que está mal, pero tampoco tanto miedo al error, ¿no? Que está dentro de la parte de lo normal y lo que puede ir sucediendo, y es una forma de poder ir avanzando. De hecho, esos errores le permitieron poder ir avanzando justamente y puliendo la relatividad. Pero bueno, en el caso de Dirac también tenía que haber un tema con el padre, ¿no? Bien, la teoría general de la relatividad revolucionó, digamos, la forma de ver el mundo físico, sí. La especial y también, y la cuántica, digamos, más todavía, aunque acá no es el tema, pero la cuántica es más estrafalaria todavía, anti-intuitiva que la relatividad. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las interacciones eléctricas y magnéticas, ya había evidencias, digamos, empíricas que mostraban cierta relación entre el magnetismo y la electricidad. Pero esa vinculación era necesaria formalizarla. Y el que la pudo formalizar en uno de los también hitos de la física, juntamente con la relatividad, por ejemplo, también de Einstein, entre otras, es la unificación que hizo Maxwell de los fenómenos eléctricos y magnéticos. En ese caso estamos hablando de, digamos, observaciones que luego llevaron a su sistematización teórica. Pero el caso de la relatividad no fue tal, o sea, no partió de observaciones, aunque sí, vamos a ver, hubo un episodio, o un fenómeno, mejor dicho, que empezaba a marcar alguna cuestión ahí que no funcionaba, pero realmente las variaciones no eran muy grandes, y si no recuerdo mal, no fueron tomadas en cuenta por Einstein como para avanzar en una relatividad general, digamos. No fue justamente esta cuestión de estas mediciones
que estoy hablando de que no coincidían con lo que daba los resultados la mecánica de Newton, como para hacerlo avanzar en esto, sino más que todo fue el querer llegar a una teoría que justamente funcionara tanto para observadores inerciales y no inerciales. Bueno, se trató, por lo tanto, de una revolución, ¿sí? En contraste con la imagen convencional, o sea, la idea general de que primero se hace la experiencia o la observación, puede partir algo de una experiencia o de una observación, y que luego, en el querer justamente comprenderlo, como hemos visto nosotros antes en todo lo que es radiación, ¿no? La radiación, esto del cuerpo negro, las líneas espectrales, o sea, empezaron a aparecer curvas, empezaron a aparecer un montón de cosas inexplicables que de luego se empezaron a explicar desde lo teórico. En este caso, no fue así. Primero surgió la teoría y después vinieron justamente las observaciones para corroborar la teoría, las cuales algunas fueron hechas hace bastantes años atrás y la última, que fue hecha hace poquitos años, de las ondas gravitacionales. O sea, todavía hasta hace poco se siguieron, digamos, midiendo cuestiones de la relatividad general. Como vimos nosotros, la relatividad especial no fue solamente trabajo de Einstein, sino acá tengo nombrados a Fitzgerald, Larmor, bueno, a varios que nombramos, Lorentz, Poincaré, bueno, obviamente Einstein, Minkowski, que bueno, si bien fue un poco posterior, porque los gráficos de Minkowski, el espacio de Minkowski es de 1908 más o menos, y la relatividad en el 1905, pero él, digamos, adosó algo más que después vamos a ver que fue importante para también, fue uno de los granos importantes que después el mismo Einstein dice que también lo motivó a avanzar en la relatividad especial, general. Fue uno de los elementos, digamos. La teoría cuántica, por su parte, tuvo también una base experimental. Bueno, lo empezamos a ver nosotros con la parte de radiación. Entonces, vamos acá. A diferencia de la cuántica, bueno, la cuántica comienza principalmente para resolver una cuestión empírica, ¿sí? Con respecto a la relatividad especial, había cuestiones ahí que también, no necesariamente que fueron las que lo llevaron a Einstein a la relatividad especial, pero ya había cuestiones ahí ¿se acuerdan? De que las transformaciones de Galileo no funcionaban con las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Después de la cuestión esta de que la luz terminó siendo una onda electromagnética y que no parecía tener un valor de velocidad definido o que dependiera del observador. O sea, empezó a aparecer ciertas cosas que, bueno, y aparte, bueno, como vimos, trabajaron en todas estas cuestiones varios físicos. En la cuántica surge también de cuestiones experimentales y también uno puede empezar a nombrar a Planck, lo podemos nombrar a Einstein, a de Broglie, a Heisenberg, a Bohr, a Born, bueno, a Dirac, a Feynman, bueno, qué sé yo, un montón que ahora no me viene a la cabeza. Digamos, es una construcción, pero la relatividad general, básicamente, ¿sí? Describe la gravedad como un efecto de curvatura del espacio-tiempo. Obviamente, el espacio-tiempo ya con la relatividad especial ya no podían estar separados, pero acá la cuestión es que en la relatividad especial seguimos teniendo una geometría de tipo plana.
Es decir, por más que la geometría de Minkowski no es euclidiana, sigue siendo plana. Desde el punto de vista de Newton, la fuerza gravitatoria es una fuerza instantánea, lo cual para la relatividad no lo es, pero no solamente no lo es instantáneo, sino que tampoco es una fuerza. ¿Sí? Entonces, en vez de la fuerza gravitatoria newtoniana, pareció habérsele revelado a Einstein sin que existiera necesidad de de un nuevo enfoque tan revolucionario. A principios del siglo XX, la teoría de la gravitación universal, la que conocemos, concordaba es la que hemos usado en astronomía, ¿no? Para describir las órbitas de los planetas, que vimos que podían ser elipses, generalmente, bueno, son elipses, pero cuerpos que vienen desde el exterior podrían tener otro tipo de órbitas como parábolas, hipérbolas. Bien, esta teoría funcionaba perfectamente, o dentro de ciertos márgenes, digamos, concordaba con lo observacional. Pero a medida que se fueron mejorando las mediciones, empezó a aparecer algunas anomalías, ¿no? Existían anomalías menores, pero en última instancia todas resultaban ser errores de observación o cálculos o deberse a alguna influencia perturbadora que no se había tenido en cuenta. Digamos, se tenía, digamos, algunos reparos, pero medianamente se seguía pensando que la teoría de Newton seguía funcionando bien. ¿Sí? Bueno, obviamente la idea de gravedad de Einstein, como hemos visto recién, es bastante diferente a la idea newtoniana, ¿no? Según lo que se suele sacar de los libros de historia, digamos, que hacen alusión a esta parte, estas pequeñas, esta anomalía, que básicamente va a ser una en particular, no eran justamente estos datos observacionales lo que inquietaban a Einstein, supongo que según él, y bueno, quizás esto dejamos abierto que puede ser que no haya sido del todo cierto. Pero por lo que yo tengo entendido, según él, estas pequeñas anomalías no fueron lo que los motivaron a la relatividad general. Hay un fenómeno que se llama corrimiento del perihelio, que es bastante exagerado acá, pero es algo parecido a esto. Creo que no hay mucho para explicar. Creo que se entiende bastante el fenómeno. Esto ocurre con todos los planetas, creo, pero en muy poco, en una variación de ángulo muy pequeño. ¿Sí? Este corrimiento del perihelio para otros planetas es bastante pequeño, pero no tanto para Mercurio. ¿Sí? Los datos calculados para la mecánica clásica dan acá justamente la cantidad, ¿sí? En segundos, 531 para basado como resultado 531, por ejemplo, 177 de Venus, de Júpiter 153, 277 de Venus. Este 531, aunque acá no lo dice, es de Mercurio. ¿Sí? Acá habría que agregarlo. En cambio, los datos observacionales daban 574. Es pequeña la diferencia, ¿no? La discrepancia era de apenas alrededor de 43 segundos. Se especuló que entre Mercurio y el Sol tendría que haber algún cuerpo orbitando el Sol que desde la Tierra no pudiéramos observar y generaba esta pequeña anomalía. A ese cuerpo se lo llamó Vulcano, creo, si no recuerdo mal, pero este cuerpo resultó que nunca existió. Pero
tenemos una teoría que dice cómo funciona, digamos, qué es lo que va a hacer Júpiter, Saturno, Venus, Neptuno, Urano, y resulta ser que con uno solo es el que no funciona del todo bien. Así que tenía bastante lógica, antes de pensar de que la teoría no funcionaba, era decir, y bueno, no, si funciona en todos lados, acá debe haber algo que debe estar influyendo y hace que este Mercurio no haga lo que debería hacer. Lo de Vulcano, de alguna forma, se pareció al éter. Bien, lo que preocupaba a Einstein había quedado bien establecido ya por Galileo, ¿sí? Lo que se conoce como principio de equivalencia. Esto fue revisitado, esta idea fue revisitada por Einstein y le dio un nuevo, digamos, un resignificado. El principio fundamental que, en opinión de Einstein, tenía que ser incorporado al núcleo de la teoría gravitatoria, el principio de equivalencia. ¿Sí? Es lo mismo, es lo que él mismo denominaba principio de equivalencia. Para que se tenga una idea, tenemos un cuerpo al cual dejamos caer, ¿no? Imaginemos que dejamos caer a la vez un objeto grande y otro pequeño. Obviamente ignoramos los efectos de la resistencia del aire. Ya sabemos desde Galileo que los cuerpos van a caer con la misma aceleración. Imaginemos una cámara de video amarrada al objeto grande enfocada hacia el pequeño. La imagen del objeto pequeño captada por la cámara será de algo que flota inmóvil, aparentemente estacionario y por lo tanto ajeno a la acción de la gravedad. La gravedad terrestre parece haberse desvanecido. Esto es parecido a cuando nosotros estamos en un ascensor, el ascensor está en reposo y estamos arriba del ascensor y pongamos que arriba del ascensor hay una balanza. Cuando nosotros estamos arriba de la balanza, que a su vez está en el ascensor, la balanza va a marcar lo que tiene que marcar la balanza, el peso que tenemos. Si el ascensor acelera hacia arriba, la balanza va a marcar un valor superior al peso que marcaría cuando está en reposo, estamos en reposo, marcaría otro valor mayor. Ahora, si dejamos que el ascensor se desplome, digamos, una forma de decirlo, ¿no? Que caiga con la misma aceleración de la gravedad, la persona que está ahí adentro, si tiene una pelotita en la mano, la suelta, la pelotita va a quedar a la altura de donde la suelta, no va a ir hacia el piso. La balanza no va a marcar ningún peso. Si esa persona no tiene forma de ver hacia afuera, no sabe, hay dos posibilidades. Una, que esté inmerso en un campo gravitatorio en el cual está cayendo con el mismo valor de la gravedad de ese campo gravitatorio, pero otra opción es que se encuentre lejano de ese campo gravitatorio, donde ese campo gravitatorio es prácticamente cero. Ahora, esas dos situaciones son equivalencias, por eso el principio de equivalencia. No hay manera de poder distinguir si uno está en un campo gravitatorio o en un sistema acelerado, ¿sí? O sea que si estamos en un sistema acelerado, nosotros podemos decir, bueno, acá hay una fuerza que actúa, pero por ahí no se trata de una fuerza. La imagen del objeto pequeño captada por la cámara será la de algo que flota inmóvil, aparentemente estacionario y por lo tanto ajeno a la acción de la gravedad. La gravedad terrestre parece haberse desvanecido. Esta observación contiene la esencia del principio de equivalencia. A la inversa, es posible producir efectos indistinguibles de los de la gravedad si se toma como referencia un marco acelerado. Básicamente lo que estábamos hablando. Hay que subrayar que esta propiedad, equivalencia, solo es válida en campos gravitatorios, ¿sí? No se puede
esta cuestión de este principio de equivalencia no se lo puede llevar, por ejemplo, a aplicar en campos eléctricos o magnéticos. Quiere decir que para la relatividad general sigue existiendo la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Lo que deja de existir es la fuerza gravitatoria como fuerza, sino que es una sensación que sentimos nosotros, obviamente desde el punto de vista de relatividad general, que estamos, digamos, sometidos a una, como habrán leído ya, a una curvatura espacio-tiempo debido a masa energía, y esa curvatura espacio-tiempo es la que genera esta sensación que la llamamos fuerza gravitatoria. Esta equivalencia, digamos, desde el punto de vista de Newton, o newtoniana, es meramente fortuita, digamos, no hay algo acá más profundo que eso, pero eso no es lo que opinaba justamente Einstein. La igualdad entre masa gravitatoria, que determina la intensidad de la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo, y la masa inercial, que determina la resistencia. Recordemos que resistencia no quiere decir fuerza, se sigue utilizando la palabra resistencia, aunque se sugiere tratar de no utilizar y utilizar otro tipo de palabra, porque suele, digamos, generar la idea de que si hablamos de inercia y hablamos de resistencia, suele generar que la inercia es una fuerza, porque se suele asociar a la resistencia con una fuerza. Pero bueno, masa inercial que determina la resistencia del cuerpo al cambio de su movimiento. En absoluto, es un requisito esencial en una teoría dinámica de corte newtoniano, ¿sí? O sea, esta igualdad, de vuelta, era un tema sin importancia para la perspectiva de Newton. Aunque estos conceptos eran ya conocidos desde hacía mucho tiempo, básicamente desde las consideraciones hechas por Galileo, por supuesto Newton, eran conscientes de ellos. Fue Einstein el primero en darse cuenta de la profunda trascendencia en la física del principio de equivalencia. ¿En qué consiste esa trascendencia? Bueno, el relativismo estricto de Einstein lo llevó a cuestionar la restricción al movimiento uniforme de la relatividad, del principio de relatividad especial. ¿Cómo percibe las leyes físicas un observador acelerado? Esto no lo contemplaba, obviamente, la relatividad especial. A primera vista parece que un observador acelerado percibiría leyes distintas de las que tendría un observador en movimiento uniforme. Algo que solemos hacer en la mecánica newtoniana es que donde tenemos sistemas acelerados, para poder justificar ciertos fenómenos que esa persona percibe, apelamos a lo que se conoce como fuerzas ficticias. Por ejemplo, la fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia. O lo que conocemos como fuerzas inerciales, ¿no? Cuando el colectivo frena de golpe, nosotros decimos una fuerza nos empuja para adelante. En realidad no es ninguna fuerza. Esas fuerzas las llamamos también fuerzas inerciales. Bajo el enfoque de einsteiniano, un observador acelerado percibe las mismas leyes que el que se mueve uniforme. O sea, esto es lo que creía Einstein, que no tendría que haber una física, digamos, para el acelerado y una física para el uniforme, o tener que estar apelando a fuerzas ficticias. En una conferencia en 1922 en Japón, Einstein recordaba el momento que tuvo la idea, ¿sí?, a finales de 1907. Me hallaba sentado en mi mesa en la oficina de patentes, recordemos que él trabajaba en una oficina de patentes en Suiza, cuando de repente un pensamiento se me vino a la cabeza. Si alguien cae libremente, no siente su propio peso. Me quedé sobrecogido, esa idea tan simple me dejó una profunda huella y fue la que me impulsó hacia la teoría de la relatividad general, o la teoría de la gravitación. Einstein se refería al hecho como el pensamiento más afortunado de mi vida. Él solía tener este tipo de pensamiento, era muy famoso él por tener estas
digamos, tienen un nombre especial en alemán, que son como experimentos mentales. No recuerdo el nombre en alemán, pero tiene un nombre. Lo mismo él pensó no me acuerdo si a los 16, 17 años, por ahí, qué pasaría si si él se moviera a la velocidad de la luz, cómo vería la luz. Y después, justamente, entró en conflicto más adelante, cuando conoció las ecuaciones de Maxwell, y resulta ser que esa onda electromagnética se movía a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y no dependiendo de un observador. O sea, él suponía, bueno, si yo me muevo a la velocidad de la luz la tengo que ver en reposo, pero en las ecuaciones de Maxwell, una onda electromagnética no aparecía en ningún momento en reposo. Voy a buscar un vaso de agua, porque estoy hablando mucho. ¿Me esperan? Bueno, Sí. profe. Vaya tranqui, profe. Bueno, me dice de Rosa. ¿Qué quiere que le diga? No vaya. No, lo esperamos con ansiedad. No, No sé. por favor, qué fe. Estoy pasando mal. Se está durmiendo. Se está durmiendo de Rosa, me dicen. No, estoy acá, escuchando. Muy bien. Yo no los puedo ver, así que no puedo ver las caras. Bueno, voy a buscar un vaso de agua y ven. Para que no nos vea con los ojos cerrados, profe. Está bien, yo hablo. Ustedes me dicen cada tanto que sí y ya está. Ojo, buena la que dije. Sí, está bien. Me pasa que hoy me puse la vacuna y me duele un poco el brazo y tengo sueño. Se me cierran los ojos de verdad. Escucho, pero es más o menos lo que estaba en el video, lo que está explicando, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, quédate tranquila que no se lo niegue. A mí no me dieron ninguna vacuna y me estoy quedando dormido igual, así. Me parece que es el día, lluvioso. Es la falta de sueño, no, profe. ¿Qué querés que te diga? Sí, estamos todos quemados ya. ¡Qué fiaca que tengo! Alexis, hoy juega Argentina, ¿sabes qué hora? Ni idea, pero espero que termine la clase antes del partido. ¿Hoy terminamos 10:30? ¿O entendí mal yo? ¿A qué hora? ¿10:30? No, termina antes, a las 8 ya calculo que ya termina. Igual dice a continuación, no sé qué versus Argentina, así que no debe faltar mucho para terminar. Alexis. No, la verdad que ni idea. Si soy sincero, no. A mí lo único que me preocupa es saber a qué hora juego el sábado yo. Más allá de eso, pero yo, ¿no? Más allá de eso. Ya fue. Sí, igual le había dicho que iba a tardar, iba a ser una clase pesada hoy. ¿Qué tal? Bien, ¿ya trajo el cafecito, profe? No, ya tomé un montón, ya me bajé la cafetera, no, me trajo un vaso de agua. No, si no, le doy al café. Bueno. Ahora prendo la cámara para que vea que no me estoy durmiendo. Es que no te veo igual. ¿Sabes lo que estoy viendo? Yo no los puedo ver, estoy viendo Lo que está presentando. lo que estoy presentando. Entonces, me fui acostumbrando a esto, ¿no? Ya todo el año pasado y este año. Pero no quita que no puede reemplazar el poder estar ahí presente y uno va viendo no sé, los gestos, las caras y todo ese tipo de cosas. Es medio complicado hablar así
Los gestos, no entiendo nada que está diciendo, que está hablando. Lo que me pasó, me acuerdo, ¿cuándo fue? Que en el curso inicial, creo que fue de matemática, del profesor de matemática, que es a la mañana. Bueno, también hablando así, me puse a presentar un PowerPoint, más o menos eran como 2 horas, ¿no? Los primeros minutos, algún comentario, alguna cosa, pero bueno, tampoco le puede estar pidiendo a la gente que hable, porque bueno, se va interrumpiendo todo y bueno. Y estuve un buen rato hablando y me llamó la atención que nadie decía nada, qué sé yo. Pero ya había pasado fácil de la última intervención de alguien como media hora. Ya estaríamos tipo, ponele que empezamos a las 10, 11:30. Entonces empecé a preguntar, ¿va todo bien? ¿Qué sé yo? Nadie contestaba. Cuando salgo de la presentación, ahí puedo, y me doy cuenta que se había cortado internet. O sea que yo calculé más o menos media hora que estuve hablando solo. Eso está bueno. Qué bajón. Sí, fácil media hora estuve hablando solo. ¿Pero tenía proyectado algo? No sé, como que igual lo seguía proyectando. ¿No se cortó la proyección? No, porque la proyección sale de mi compu. Yo por No era en mi- línea, claro, no era una proyección en línea entonces, claro, una proyección de su computadora. No era Claro, no, eso de mi compu siguió andando. Lo que no estaba transmitiendo más. Bueno, listo. Ya le comenté a Gustavo, les dije, para que nos juntemos. Lo del 30 de septiembre. Claro, me dijo que no hay problema, pero que bueno, igual va a hablar con los directivos por el tema de la cantidad, para que no haya problema. Y bueno, en base a eso me va a contestar. ¿Qué, profe? Bueno, No entiendo nada, yo entré más tarde hoy. que la idea es juntarnos un día, que sería el 30 del 9, juntarnos a las 6 de la tarde en el profesorado y hacer unas prácticas de laboratorio. Ok. Está buena la idea. Sí. Sí, no creo que te haya gustado ningún problema. Pasa que no sé si él ese que sí o que alguien más le No, diga. no, él incluso creo que los jueves tiene que ir, porque vieron que a ellos tienen que ir, así que no hay problema. Lo que veo más, estaba viendo pero bueno, no es tema de ustedes, que quiero ir también con la gente de matemática de cuarto año, pero a la mañana parece que se complica un poco más, porque no sé si hay personal y ya la cosa me parece que por lo que estoy viendo se va a complicar. Pero bueno, con ustedes no creo. Bueno, ¿dónde habíamos llegado? Bueno, nosotros vimos la fuerza de marea. Obviamente que la vimos desde el punto de vista de Newton, ¿no? Que él la explica muy bien. Estas fuerzas de marea en las cuales tenemos justamente las fuerzas gravitatorias que actúan en estos puntos, en P2, en A, en P3', en P3, en P1, pero el análisis nosotros ya Perdón, ¿está hablando o está presentando? no lo estoy presentando. Está presentando. Sí, está presentando, profe. Está presentando. No Bueno, presentando nada, no. ¿no lo estás viendo? No, lo estoy viendo a usted. Y ¿Viste que tiene como un clip cuando vas a la pantalla? Capaz que es por eso. ¿El pinchito? Claro. Tenías razón, ahora sí se ve que le metí el dedo. Gracias. bueno, entonces, acá tenemos, por ejemplo, si esto fuera algo que se puede deformar,
ahora vamos a ver cómo lo explica acá, pero básicamente nosotros vimos que las fuerzas de marea son las culpables justamente de que en la dirección con la luna aumente el nivel del agua, que sería lo equivalente acá, y en los lugares, bueno, contrarios, opuestos, qué sé yo, obviamente el nivel del agua debe descender. Si sube en un lado, el otro tiene que descender. Bueno, acá lo que hace de este texto, que después al final aparece, es explicarlo primero desde el punto de vista de Newton, que ya los detalles nosotros los vimos en la parte de astronomía. Acá dice, imaginemos, ahora en vez de tomar esto como si fuera la Tierra, dice, imaginemos a un astronauta, que lo llama Albert, al que para abreviar lo llamaremos A mayúscula. O sea, acá tenemos a Albert, que cae libremente en las proximidades de la Tierra. ¿Sí? O sea, donde está C, supongamos que está la Tierra. A, que es Albert, que está marcado como un punto, está cayendo hacia la Tierra. Supongamos que A está rodeado de una pequeña esfera de partículas, inicialmente en reposo respecto a él. ¿Sí? Está rodeado de partículas. Podemos pensarlo como un gas, el cual obviamente tiene la posibilidad de tener algún tipo de deformación, digamos, de cambio de forma, como también lo podría tener si fuera un líquido, digamos, en el caso de la Tierra, con el mar. Bueno, efecto de marea, las flechas blancas muestran la aceleración relativa. Las flechas negras muestran la interacción gravitatoria y las flechas blancas muestran el efecto de marea. Recordemos que el efecto de marea era debido a la diferencia de las fuerzas que interactúan en distintos puntos. ¿Sí? Eso es lo que generan básicamente el efecto de marea. Si hubiera una cantidad significativa de masa dentro de la esfera, existiría una aceleración hacia adentro adicional que serviría para reducir el volumen de la esfera en su movimiento inicial. O sea, acá lo que dice, si hubiera una cantidad significativa de masa dentro de la esfera, que es donde está Albert, ¿sí? Pero dice, si hubiera una masa, si esa masa fuera muy importante, obviamente debería generar que ese volumen, por una cuestión gravitacional, tienda a agruparse, ¿no? La magnitud de esta reducción inicial del volumen es, en general, proporcional a la masa total englobada por la esfera. Bueno. La curvatura espacio-temporal. Además de las tres coordenadas espaciales X y Z, introducimos la T, ¿no? De tiempo, a modo de cuarta dimensión. Una partícula puntual e individual está representada por una curva en el espacio-tiempo. Esta curva, que describe la historia de la partícula, recibe el nombre de línea de universo de la partícula. Lo hemos visto nosotros en relatividad especial. Intentaremos describir la historia de la esfera de partícula que rodeaba a Albert. Nosotros, en los gráficos de Minkowski, vimos, digamos, la parte horizontal, que era el espacio, y la parte vertical, el tiempo. Entonces, acá tenemos a la izquierda ejemplos, por ejemplo, de algo que se está, digamos, a medida que transcurre el tiempo, en realidad no está del todo dicho transcurre, pero bueno, a medida que el tiempo, las distintas láminas de distintos momentos del tiempo van marcando que, por ejemplo, el de la izquierda, su posición va cambiando, se va moviendo hacia la derecha. O como puede ser el del centro. Pero la de la derecha total, el gráfico de la derecha, si yo vuelvo acá, dice espacio-tiempo caso newtoniano. A la derecha se ilustra la desviación geodésica efecto de marea. Tenemos
justamente que en P2 y en P1 estas fuerzas tienden a estirarlo, como se puede ver acá en P2 y P1, donde estas líneas de mundo se van abriendo. Por otro lado, en P3' y P3 se van cerrando. ¿Sí? Es una forma de representar esto en un espacio-tiempo. Ahora, sería un poco complicado esto representarlo en un espacio-tiempo curvo, ¿sí? Pero por ahí una forma de ver la diferencia entre la visión de Newton, newtoniana, mejor dicho, y la de Einstein, pasamos de una geometría plana a una geometría que ya no es plana, abajo. Si le preguntamos a Newton, obviamente, qué está sucediendo, una supuesta pregunta, nos diría que las trayectorias de las masas se ven afectadas como si existiera una fuerza. Diría que hay fuerzas de marea, las culpables de que se produzcan estas desviaciones. Si en cambio le preguntamos a Einstein qué está ocurriendo, nos diría que las masas curvan el espacio-tiempo y siguen las trayectorias lo más recta posible en ese espacio curvo o espacio-tiempo curvo. O sea, yo no tengo que apelar que hay una fuerza que lo desvía, sino simplemente es el propio espacio-tiempo que genera justamente esa trayectoria que podemos percibir. O sea que es una explicación totalmente distinta. Pero para esto necesitamos trabajar justamente, primero, en Newton el espacio y el tiempo estaban separados. Con la relatividad especial ya hablamos de espacio-tiempo. Pero ahora pasamos de un espacio-tiempo euclidiano a un espacio-tiempo no euclidiano. Comparemos este efecto de curvatura con el comportamiento de la geodesia en una superficie curva. Una geodesia es una curva de longitud mínima sobre una superficie o sobre esa superficie. Si la superficie tiene lo que denominamos curvatura positiva, ¿sí? Dos geodesias ligeramente separadas que al comienzo sean paralelas, entre ellas tenderán a irse combando y acelerando la una a la otra. Curvatura positiva. Si la superficie, en cambio, posee lo que se conoce como curvatura negativa, las geodesias inicialmente paralelas tenderán a diverger. Esto también se conoce como silla de montar. Desviación geodésica. En nuestro modelo, el espacio-tiempo para la distorsión de la marea o de marea, ilustrado a la derecha de la figura, apreciamos una combinación de esos dos tipos de curvatura. La que se acercan y la que se alejan. De curvatura positiva y curvatura negativa. La línea de universo de una partícula que se mueve libremente bajo efecto de la gravedad son geodesias o geodésicas espaciotemporales. Con respecto a la curvatura, en relatividad general y en cosmología, cuando se habla si el espacio es plano, es curvo, a gran escala, con las ecuaciones de Einstein, con la cantidad, digamos, de masa y energía que se puede contabilizar, se podría ver qué tipo de curvatura tiene. Las observaciones, hasta lo que yo sé, las observaciones muestran que a gran escala el espacio parece ser plano, con curvaturas locales, agujeros negros, estrellas, digamos, o las pequeñas curvaturas hasta generadas por la propia Tierra. O nosotros mismos generamos una pequeña
pero a gran escala parece ser plano. Dependiendo de qué tipo de curvatura tenga el espacio, se puede, digamos, suponer cuánta materia y energía debería contener nuestro universo. La cuestión acá es que lo habrán escuchado por ahí, de que lo contabilizado es, no recuerdo ahora exactamente, pero si el universo es plano, tiene una curvatura plana, o sea que si armamos un triángulo, los ángulos interiores son 180 grados, según la relatividad tendría que tener una cierta de vuelta, cantidad de materia y energía, pero la contabilizada da un, pongamos, 5%, 4, 5%, no recuerdo bien. Es mucho lo que falta. Estamos hablando de un 90 y pico % de lo que se tendría que tener para que el espacio sea plano, según la relatividad general. Ahora, con las nuevas mediciones que se han hecho tanto en galaxias, en las galaxias, un astrónoma, que tampoco ahora no recuerdo el apellido, hizo observaciones donde midió que en la parte externa de las galaxias, ¿qué se esperaba? A ver, las galaxias giran y se esperaba que pasara lo mismo que con los planetas, digamos. Los que están más cerca del centro giran más rápido, más lejos, más lento. Pero resulta ser que esto no se cumplía con las galaxias, donde más o menos la parte externa giraba más o menos igual de rápido que la parte interna. Esto le llamó la atención, pensó que podía ser un error, lo midió otra vez, midió en otras galaxias y la cosa se empezó a extender y se empezó a ver qué pasaba ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puede ser que no se cumpla esto que está pasando con lo que vemos que pasa con los planetas? Y empezó a aparecer lo que hoy conocemos como materia oscura. La materia oscura, la llamo oscura porque no se detecta radiación que emita, como en la materia tradicional, y bueno, se empezó a suponer esto como en otro momento se utilizó el éter o antes Vulcano. La cuestión acá es que algo que no funciona como se espera. Entonces se apela justamente a algo que no está siendo medido. Hay algunas verificaciones experimentales, tengo algunos documentales ahí para que si quieren verlos, inclusive en uno habla esta astrónoma que no recuerdo el apellido, está hablando ella directamente y cuenta cómo empezó todo. Decía, se han hecho desde simulaciones, se usan muchos actualmente las simulaciones en física, hay computadoras bastante avanzadas, y los modelos dan que solamente por la gravedad las galaxias no son estables y necesitarían más cantidad de masa de la que tienen para poder ser estables. Más o menos coinciden con las mediciones de otras cosas, dan unas 5 veces más o menos más de lo que tienen. Hay un efecto de la relatividad general, que es la que fue medida, ahí por, no sé, 1940, 1950, no recuerdo, que es la curvatura de la luz cuando pasa cerca de un campo gravitatorio. O sea, cuando la luz que viene de alguna estrella, pongamos, pasa cerca de una galaxia, se puede medir la curvatura. La curvatura indicaría cuánta más energía contiene esa galaxia. La curvatura se midió y da que la curvatura es mayor, bastante mayor, a lo que debería ser. Con lo cual, se supone que hay más energía de algún tipo de la que se puede contabilizar visualmente. Visualmente me refiero con algún aparato que detecte radiación o visualmente, digamos, también
lo tradicional, pero con métodos también no tradicionales. O sea que también sugiere que debería haber algo más de lo común, digamos. Y también más o menos que anda en unas 5 veces. Así que es bastante firme la idea, todavía hipotética, de que existe esta materia oscura. Todavía no se detectó, ya se están trabajando en eso para tratar de detectarla, no saben cómo, pero bueno. Y se le empieza a dar explicaciones a otras cosas, como cómo se aglutinan las galaxias, cómo se fueron aglutinando, parece ser que juegan, si es que existe, un rol fundamental, la materia oscura. Y la materia oscura, ahora tampoco, hay varias cosas que no recuerdo, pero puede ser que esté en torno a un 30%, por ahí, digamos, empezaría a completar esto que está faltando para tener un espacio plano, digamos, que es lo que se mide. Pero estaría faltando igual un montón. Bueno, en 1998, por ahí, con un método, ¿sí?, que es a partir de las supernovas, un tipo de supernova, creo que se llama tipo 2A, que es cuando un sistema binario, hay una estrella que empieza a colapsar, empieza a aumentar su campo gravitatorio, le empieza a robar materia a otra estrella, a un sistema binario, y llega un momento que explota, y resulta ser que lo que los astrónomos han detectado, que este tipo de estrella cuando explota, más o menos, explotan siempre emitiendo la misma cantidad de, energía. Entonces, son como tener lamparitas que sabemos que son lamparitas de 10 watts. ¿Sí? Ya sabemos que si la vemos, qué tan tenue la vemos, podemos medir qué tan lejos están, porque ya sabemos que son de 10 watts. Entonces, utilizando este tipo de explosiones, y aparte porque si está muy lejos tiene que ser algo que emita mucho, no puede ser algo que emita poco, porque si está tan lejos no lo vamos a poder prácticamente medir. Pero resulta ser que con el efecto Doppler que hemos visto, relativista, han visto las líneas espectrales del corrimiento y lo que fueron analizando era algo que se creía que el universo se estaba frenando. Cuanto más lejos vemos, estamos viendo algo más antiguo, digamos, desde nuestro punto de vista, por lo menos. Esto lo que dio fue algo totalmente contrario a lo que yo tengo varios libros acá, y en la mayoría de los libros que ustedes puedan tener de hace unos 15 años para atrás, casi todos coincidían en que el universo se estaba frenando. El universo, en su proceso de expansión, estaba en un proceso de frenado, el cual no implicaría ese frenado que en algún momento se detenga y comience a ir hacia atrás. O hacia el colapso nuevamente, digamos. Nuevamente no, hacia unirse y volver a una especie de Big Bang, o Big algo, menos Big Bang, pero bueno. También es algo que se suele leer en algunos libros como una especulación, que el universo después comienza nuevamente a colapsar y en un proceso cíclico de colapso, Big Bang y así sucesivamente. Pero la idea general última era que el universo estaba expandiendo, pero que se estaba frenando. Y las medidas dieron que no, que se está acelerando. Entonces, cuanto más lejos, se está acelerando. O sea, y la cuestión acá es, bueno, ¿pero qué genera la aceleración? Y ahí apareció la energía oscura. Oscura porque no se tiene la menor idea de qué es. Si bien la materia oscura tampoco se tiene detección, pero hay ciertas bases experimentales, como la curvatura de la luz, los modelos simulados de las galaxias, que muestran que no sería tan loco pensar de que pueda haber esta materia oscura, que es la que haga que las galaxias giren de una manera particular, que la luz se curve más, y bueno, qué sé yo. Pero lo de la energía oscura parece un poco más loco, pero bueno, es
es algo que supone que puede estar y con eso se completaría, con esa energía, se completaría la energía necesaria para que el espacio-tiempo sea plano. Entonces lo que le hace la curvatura es cuando choca contra algo el espacio y se transforma. Cuando choca, ¿quién? En el espacio-tiempo, cuando hay algún satélite o algo, hace que se deforme esas líneas que no sigan recto. La curvatura espacio-tiempo está generada por cualquier contenido de masa o energía. Lo que pasa es que nosotros o un satélite generan una distorsión espacio-tiempo imperceptible, digamos. Digamos, a gran escala, o sea, más allá de las curvaturas espacio-tiempo puntuales, de vuelta de una estrella, de un agujero negro, acá no se está hablando ya del espacio-tiempo en lugares especiales, sino de la estructura del espacio-tiempo en términos generales, que involucran galaxias, estrellas, todo, o sea, a gran escala, más allá de que eventualmente haya curvaturas espaciotemporales en ciertas ubicaciones de este espacio-tiempo. Esa curvatura general la va a dar el total que uno tenga de masa-energía en todo el universo. Eso es lo que, según la relatividad, marcaría qué tipo de espacio-tiempo tengamos. Si es plano, si es curvo, si tiene curvatura positiva, curvatura negativa, si es cerrado, si es abierto. Pero bueno, las mediciones dan que debería ser o parece ser plano. Entonces, si es plano, los cálculos de la relatividad especial te dicen, bueno, si es plano, tiene que haber tanta más energía. Bueno, empezás a contar todo lo que podés observar, medir, detectar, calcular, y te da que es un 5%. Entonces acá decís, bueno, ¿qué pasa acá? Me está faltando un 90 y pico por ciento de cosas. Y ahí, bueno, empezaron a aparecer estas nuevas cosas, materia oscura, energía oscura, que por un lado son necesarias, pero no sabemos si son correctas para describir tanto lo que ocurre en galaxias como lo que ocurre con la expansión del universo, pero bueno, también, digamos, vienen a completar esta faltante de materia y energía para justificar que el espacio es plano, espacio-tiempo Profe, plano. ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, se ¿Usted la puedo sabe si... contestar. No, es una pregunta simple, capaz que en su conocimiento. ¿Sabe si hay alguna teoría que vaya No lo aparte sé. de la teoría? ¿Cómo? ¿Alguna teoría que vaya aparte de la relatividad general? Porque, por ejemplo, yo soy muy fanático de ver videos de Verácitum. Y el Sí. otro día explicaba este muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, explicaba que la ¿Es de velocidad de acá luz o es de otro lado? es de otro lado. Es un Verácitum, no sé, es un bloguero, no sé qué será, no sé qué será. Pero sé Sí, que es un muchacho que tiene bastantes estudios sí. importantes. Y él explicaba que la velocidad de luz nunca fue medida de forma directa, sino que fue tomada siempre como un promedio. Sí, ya sé quién decís vos. Tal cual. Es un muchacho que estudió. A ver, mira, espera un segundito. Hay dos. eh, Entonces, yo lo que iba es, si se tenía conocimiento de alguna teoría, algún estudio de alguien que haya analizado que no haya tomado la velocidad como la velocidad que es 300.000 kilómetros sobre segundo como el límite, sino que que él explicaba, en un sentido puede ser que tenga más velocidad que en un sentido contrario. Por eso mi pregunta iba a eso. y lo que él. Pará. Eh,
Quería buscar acá el tipo este que vos decís. Ponga Veracitum, así como ¿Cómo? suena. Veracitum. ¿Con B corta? B corta, sí. ¿Con S? ¿Con C? Con ese. Ahí. Hay imágenes. Sí, Ese muchacho. sí. Sí, lo vi. Este tipo tiene un documental muy bueno que habla todo de lo que es radiación. Tiene unos, creo que se llama Dragón de Fuego, algo así se llama el documental. Es muy didáctico el muchacho ese. Es muy Para didáctico. mí. Él, sí, algo, no es físico, no tiene una formación física de físico experimental o de físico teórico. Tiene una formación en física, pero se dedica más que todo a lo que es divulgación. ¿Sí? Sí, Sí, lo que plantea en el video es que siempre se mide el valor de la velocidad de la luz en una ida y vuelta. O sea, como si fuera una constante universal, y lo cual no está probado que si en un sentido puede tener una cierta velocidad diferente en un sentido opuesto. claro, lo que él te dice es que siempre que se fue medida, inclusive en lo que hace Einstein, él supone, no se hace demasiado problema Einstein con la cuestión esta, digamos, es que no hay forma, y él lo explicaba, yo la verdad el tema nunca me puse a pensarlo, pero según lo que él dice, no hay forma de medir, y él en el video lo explica, la luz yendo siempre para un lado, o sea, siempre que se ha medido es yendo y viniendo. Entonces, él dice, bueno, si lo medimos siempre yendo y viniendo, puede ser que a la ida vaya mucho más rápido y a la vuelta vaya mucho más lento. O sea, si estamos midiendo siempre el promedio de ida y vuelta. Él lo plantea, obviamente, que como algo que si no lo mediste, no lo puedes No dar. lo podés aceptar como cierto. Que claro, que a la ida tiene que ser igual. Eso es lo que hizo Einstein, decir, bueno, a la ida tiene que ir como a la vuelta. Entonces, ahí plantea esta cuestión. Sí. No, por eso le preguntaba si sabía de alguna teoría que vaya aparte de eso. O sea, No, de lo que hay Einstein teoría dijo. de la super. Sí, yo he leído super. Porque yo he buscado en Scholar Google, no sé si habrá muchos. Hay, Los artículos que encontré fueron en español. Y es como mira, que. existe una que se conoce como, bueno, la supragravedad. Después hay otras que tampoco, bueno, no tengo buena memoria, pero hay una que lo que hace es mezclar lo de Newton con no sé qué otras cosas. Sí, hay otra. Y bueno, la otra muy conocida es la teoría de cuerdas. Pero la teoría de cuerdas no solamente apunta a la gravedad, sino también a la cuántica. O sea, ustedes creo que saben que la dificultad que tenemos es justamente que tenemos las dos teorías totalmente incompatibles entre ellas, que es la cuántica y la relatividad, y que mientras uno la maneje por separado, en lo grande y en lo chico, está todo bien. Pero hay lugares donde el caso generalmente que se da es el de los agujeros negros. En un agujero negro, por la gravedad que hay, tenemos que usar la relatividad general, pero por el tamaño tenemos que usar la cuántica. Hay un montón de cuestiones que ahí trabajó mucho Stephen Hawking, inclusive con la radiación Hawking, donde se apela a la cuántica y a la relatividad para explicar algunos fenómenos que podrían llegar a ocurrir, pero realmente para poder comprender qué puede llegar a pasar dentro del agujero negro, no se tiene la física porque justamente se necesita una teoría que pueda, digamos, congeniar las dos cosas, que es lo que en parte se ve en Interestelar, digamos. ¿Sí? No existe en este momento una teoría física que pueda utilizarse dentro del agujero negro.
Claro, porque también dice el de la desviación de fotones, de la curvatura de, bueno, esto mismo que estaba hablando ustedes, o sea, la luz puede escapar a un agujero negro. Sí, pero así todo puede irradiar energía. Sí. ¿Sí? Lo que se conoce como radiación Hopkins. No, estaba viendo, hay una que tiene una sigla, pero bueno, yo no me voy a poner ahora a buscar, podría estar media hora. Tengo que ir a ver algún libro. Son conjeturas, digamos, no hay nada por ahora que supere a la relatividad general. No. No, ni la cuántica no, por ahora no puede hacer nada con la gravedad. Para la cuántica sí es una fuerza la gravedad. Es una fuerza que, según algo que tendríamos que por lo menos ver un poquitito en lo que se conoce como física más actual, algo que se conoce el modelo estándar. El modelo estándar, todo tipo de interacción es todo debido a, digamos, a un tipo de intercambio de partículas virtuales, a veces se dicen así, en donde los fotones son los que interactúan la fuerza electromagnética y después están los bosones, bueno, son bosones, ¿no? Están los gluones con la fuerza nuclear fuerte Sí, y bueno, leptones. y están los supuestos gravitones que deberían ser las partículas que, así como están los fotones, están los gravitones que serían los que generan la interacción gravitatoria. No se detectó ningún gravitón y está muy lejos la cuántica de poder explicar la gravedad, digamos. O sea que, en principio, como la mayoría de las cosas, o casi todas, no tenemos la menor idea, por no decir de otra forma, de cómo funcionan de cómo son realmente las cosas, porque se cree que no podemos saber cómo funcionan realmente las cosas. Lo que podemos hacer es decir lo mejor que se pueda cómo creemos que funcionan las cosas, que es lo que decía, en otras palabras, Bohr. No estamos diciendo cómo es el universo, estamos diciendo cómo nosotros creemos que funciona. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Sí, sí, sí. Me parece una de las cosas más importantes de opiniones así en generales de la física para mí, porque es muy común que se llegue, y de hecho, antes de Bohr, esta idea estaba de que la realidad era algo accesible, que era algo que estaba ahí y que nosotros era cuestión de poder, digamos, agarrarla y decir, la realidad es así. Y bueno, y después se fueron dando cuenta que no, la cuestión no es así. Bueno, se hizo bastante largo. Sí, perdón, metí un bocado. No, pero qué sé yo, todo lo que, qué sé O yo. sea, seguimos todo igual, lo que no sabemos no lo sabemos. No, tenemos un montón de modelos para explicar muchas cosas, y hay muchas que no, pero tampoco que tengamos un modelo para explicarnos no significa que sea eso, sino simplemente es cómo nosotros pensamos que puede llegar a funcionar eso, nada más. Lo que pasa es que, bueno, las teorías obviamente son cada vez mejores, cada vez más abarcativas, y bueno, pero, digamos, hay mucho para avanzar todavía. Pero menos demostrables. ¿Cómo? Pero menos demostrables. Son mucho Bueno, más abarcativas, mucho más avanzadas en las matemáticas, pero lo que pasa difícilmente. es que toda teoría, una parte demostrable tiene que tener, porque si no, la teoría de cuerda es una teoría que por distintos motivos, algunos más o menos conozco y otros no, es una teoría que según los físicos experimentales, y los teóricos también, digamos, no hay por ahora forma de ponerla a prueba. O sea, toda teoría tiene, a la larga tiene que ponerse a prueba de alguna manera, porque si no queda, digamos, no es así tampoco, ¿no? Pero cada uno de nosotros elabora algo, una teoría, total, como no se puede comprobar, está todo bien. En realidad, siempre tiene ciertas, no es así, digamos, toda teoría
pasa ciertas cuestiones de que lo tienen que divulgar, de que tienen que explicarlo, ¿no? Tiene que tener cierta coherencia esa teoría físico-matemática. Pero después viene la parte experimental, o sea, a ver, y bueno, vos decís que esto, vos, o los físicos y las físicas que están metidos, bueno, a ver, ¿cómo ponemos a prueba esto? Decime algo en que hacemos un experimento, una observación, algo en donde, digamos, con lo que tenemos podemos medir. Y es un poquito lo que había sucedido con lo que decía del video, el documental que nos había pasado a usted, lo de las ondas gravitacionales, que recién en el 2018, 2017 creo que se pudieron medir en LIGO. Sí. Este sí es un físico, que tengo un libro de él. No sé si lo vieron este video. ¿Lo vieron este video? Sí. En una planificación lo puse. Sí, en un... Me comprometo a trabajar para aliviar a las pymes y los comercios le voy a cobrar y la pandemia. Los globitos. No. El día de hoy te impactarás con uno de los experimentos más sorprendentes que se han hecho. Libre la experimentamos. No, pero no es este. Es ese, pero... Pero con menos música, más científico. No, sí, está... Dios. No sé cómo buscarlo. ¿Es el mismo experimento? Sí, es este. Es de Veracitum. Es el muchacho este. No, es otro. Ay, ¿cómo se llama el tipo este? ¿Habla hispano? No, es inglés. Inglés. Sí, es. O sea, sacaron ese experimento y hicieron este video, que no es el que yo estoy buscando. Caída libre. A ver si lo encuentro. Acá, este es. Brian Cox. ¿Este es el que vos pusiste? Ah, sí es ese. Perdón, yo pensé que me lo confundí con Santoyo porque era un muchacho jovencito. Sí, es ese. El que yo había puesto. Este sí es físico. Yo tengo un libro de él muy bueno. ¿Lo demás lo vieron este video? No. No. Espera. Es cortito igual, vale la pena verlo. La verdad que sí. The world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air, this chamber, until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space.
Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Look how they hit right there. Exactly Exactly the same. Feathers don't move, nothing. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Bueno, ya creo que Está no bueno, muy bueno. So that's like the pendulum, the beam. Siguió hablando el tipo. ¿Qué le pasó? And you could use that actually to build a ¿Qué pasó? No lo sacó y siguió el siguiente. Este es otro. ¿Están viendo el video o no? No, ahora no. Dejó de presentar. Porque no, este otro también es un físico. Ahora que van a ver que tengo un documental compartir. Tengo un documental de 2 videos muy buenos que se los puedo compartir después si me hacen acordar. Está el que estaba recién, que es Cox, y está este otro, que es ese que está sentado. Then Einstein imagined what that clock would look like if it were moving. La verdad, no lo he visto. Mira, traducción automática. Croata, ¿no? Yo sé croata. No, croata yo no sé. Soy croata, pero no sé. Moving relative to us. So what I'm going to
have happen is Jim is going to be moved along the stage, keep moving the clock, and then we can dim the lights and we can see what that looks like from our perspective. We're stationary relative to Jim. And we've also got, so there's a little box there you can see, that's Jim's head camera. So Jim is seeing, of course, the clock in exactly the way that we pictured it when it was stationary relative to us. The light beam is bouncing up and down between the mirrors. But if you look, and we've got a sort of little video effect on there so you can see the trail, you can see that the beam of light that we see is tracing out a triangular pattern across the stage. Beautiful. Thank you. Can I get off now? You can, yes. Thank you, Jim. That was a bit fast. Thank you. What a great use of that wonderful intellect. But it was beautifully demonstrated. What we saw there was, if I sketch it out again from our perspective now, from the audience's perspective. Ahí tiene escritas las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ustedes ya las conocen. The light clock that Jim was carrying. But you saw that from your perspective, watching Jim move, the light took a kind of triangular path as it bounced across the stage between the mirrors. Here is what Einstein's postulate, if you like, Einstein's suggestion that the speed of light is constant for all observers, implies. See, this path is obviously longer than this path. So, if we all agree on the speed of light, then it is obvious that it must take the light longer to tick for the moving clock than it does for the stationary clock. Moving clocks run slowly. This is true. Time really did pass at a different rate for Jim. It passed at a different rate for him than it did for you in the audience watching Jim move. There's no sleight of hand here. Jim really is a time traveler. Our time is personal to us. This is what Einstein had discovered. There's no such thing as absolute time. Now, why don't we notice this in everyday life? It's because the amount by which time slowed down for Jim was minuscule, because the speed he was traveling was so small compared to the speed of light. But if we'd have sent Jim off in a rocket, would you like that? A rocket, flying out into space. Let's say that we catapulted Jim off at 99.94% the speed of light for 5 years, according to his watch. Then we tell Jim to turn around and come back. It takes another 5 years to get back to the Earth. So for him, the journey would take 10 years. But for us, with our watches ticking faster than Jim's, 29 years would have passed. Jim would return in 2042, having aged only 10 years. So real effect, he'd be a time traveler. Time travel into the future is possible. Bueno, lo dejé porque bueno, empezó y algo que ya vimos, pero bueno. Ahí estamos. Bueno, llegamos hasta acá, ¿sí? Sí. Y bueno, la semana que viene vamos a seguir y vamos a explicar un poquitito cómo fue importante la geometría de Minkowski, que si bien era plana, y llegar a ver un poquitito qué quiere decir trabajar en forma tensorial y llegar a la ecuación, muy rápidamente, de Einstein, que la deben conocer por ahí. ¿Qué es esta? Donde describe de un lado justamente la curvatura. Profe, no está presentando nada. Ah, bueno, no importa, se lo imaginan. Una
Y eso es lo que hacía, imaginarme. La dejé igual a... Claro, digamos, de un lado está la curvatura debido a digamos, la vinculación entre I, masa y energía, y bueno, las curvaturas que se producen por un motivo o por otro, de un lado o del otro de la igualdad. Entonces, quedamos para el miércoles, ¿no? Nos vemos el miércoles. Sí, el miércoles. Muy bien. Les voy a dejar un link después para que miren un video de IFT, que es un Instituto de Física Teórica de España, donde hay un muchacho que en 10 minutos da un panorama, no más que eso, pero un panorama de la utilidad de los tensores, ¿sí? Van a ver ahí que van a aparecer unas ecuaciones de transformación que nosotros las vimos. ¿Se acuerdan cuando pasamos de coordenadas rectangulares a polares? ¿Sí? Que aparecían justamente unas ecuaciones de transformación. También aparecían cuando trabajamos en el diagrama de Minkowski, en el espacio-tiempo de Minkowski, donde aparecían unas ecuaciones de transformación, que en el caso de las ecuaciones de transformación para el espacio en realidad para el espacio de Minkowski tenían que ser unos cosenos hiperbólicos, pero en el caso de cuando vimos la parte de astronomía del movimiento planetario, eran con cosenos y senos simplemente. Así que al principio voy a hablar de eso, de lo que es la transformación, y bueno, habla un poquitito de esta cuestión. Así que después les dejo para que miren ese video. Y bueno, completamos este Power porque queda, al final hablé más y salieron cosas, pero todo, qué sé yo, me parece que es interesante igual. Estamos por la mitad del Power o menos de la mitad, así que se haría demasiado largo para mí. Para mí y para ustedes. Así que lo dejamos así y lo terminamos la semana que viene, el miércoles. El miércoles también, cuando nos juntemos... 6:30. Sí, 6:30 porque yo termino a las 6 y a veces me extiendo un poco más para que no se junte todo, para que yo pueda tener que sea 5 minutos para tomar un café. Y para ustedes por ahí también, no sé si tienen clase antes, para que puedan también tener algo, unos minutos. Nos juntamos 6. No, yo llego de trabajar a las 6 más o menos. Por eso. Entonces, pero justito. El miércoles entonces. Y hablamos también a ver qué estuvieron viendo de qué experiencia hacer con el celular. ¿Sí? Bien. Bueno, que sea algo que no sea usar el celular en lo posible como cronómetro, digamos, porque cronómetro podemos también tener un reloj, digamos, algo que no podamos hacer con un reloj. Que aparte midamos el tiempo con el celular, está bien, pero digamos, usemos otras cosas, algún sensor, filmación, o sea, algo que salga más allá de medir un intervalo de tiempo. Recuerden que cuando recién ustedes vieron la caída de la pluma y la pelota, y veíamos cómo se podía ver con mucha claridad. Bueno, eso es gracias a que se filmó con una cámara especial, que nuestros celulares no filman así. Se necesita cámaras que puedan filmar de hasta 1000 cuadros por segundo, y un celular común filma 30 cuadros por segundo. Quiero decir, cuando uno quiere ver la caída de un cuerpo, cuando empieza ya a moverse muy rápido, ustedes van a ver en la filmación, cuando quieren ver detalladamente cuadro por cuadro, va a ver todo borroneado, todo borroso, porque como los cuadros están, está tomando 30 cuadros por segundo, en cada cuadro pasa bastante tiempo y la pelota, o lo que caiga, o lo que se mueva, se movió mucho, entonces se va a ver todo borroneado. En vez si graba 1000 cuadros por segundo, imagínense la cantidad de tomas que toman por segundo.
toma tantas tomas que prácticamente lo que se mueve la pelota en cada toma es mínimo y por eso da una imagen clara. Entonces, fíjense antes de la experiencia a ver cómo queda y cómo se puede medir, y cómo queda para analizarlo. Bien. Bueno, Y ese programa que usted bajó dijo que podía medir las X y las Y, ¿no? claro, en el programita que está en uno de los, yo les mandé el texto para leer en Física de su Enseñanza, pero también hay un par de links donde en uno de ellos sugiere una aplicación. La aplicación, yo les dije que se llama Sensor Móvil. Hay una serie de sensores que van a funcionar solamente los sensores que tiene el celular. Si el celular no tiene giróscopo, la aplicación específica para medir justamente con el giróscopo no les va a funcionar. Si la parte de medir lux, que es iluminación, su teléfono no tiene sensor de luz, eso no les va a funcionar. O sea, la aplicación tiene un montón de posibilidades de sensores, pero solamente van a funcionar los que tenga el celular. Entre ellas está medir la aceleración. Pueden medir la aceleración. Si lo dejan en reposo el celular, va a medir la aceleración aproximada de la gravedad. Ahora, si al celular lo dejan caer, ¿sí? Bueno, o lo hacen mover con aceleración, va a medir la aceleración que tiene el celular. El que tenga, digamos. De por sí ya mide siempre el de la gravedad. Ahora hay que ver cómo ingeniársela por ahí puede llegar a servir para el tema que el celular se tiene que estar moviendo y, bueno, obviamente no voy a soltar el celular para que choque contra el piso y después a ver qué midió. Uno puede poner que grabe y en todo el proceso, todo ese minuto, con el ejemplo que está grabando, después uno pone que lo guarda en una parte del celular, en la parte de archivo, no sé qué sé yo, les va a aparecer un archivito y ahí le va a aparecer toda la lista de tiempos y mediciones de lo que ustedes le dijeron que mida. O sea, ustedes van a poder recolectar los datos de que hizo las mediciones el celular. Porque si no, mientras está el celular, yo no, salvo que lo tenga en la mano y vaya mirando, cada vez que va testeando lo que esté testeando, lo voy a tener que estar anotando en un papel. En vez de acá, tiene la posibilidad de que se grabe y después uno puede ver lo que grabó, lo que midió. Pero bueno, no estoy diciendo que usen esa aplicación, o sea, lo que sea. Hay un montón de aplicaciones posibles. Ya dije, medir sonido, medir iluminación, medir movimiento, grabar, o sea, fíjense ustedes en lo que lo quieren usar. Bueno, pensaremos. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene y terminamos con este Power. Bueno, ¿va a subir el PowerPoint al aula? Sí, lo puedo subir, si lo quieren ir mirando. Bueno. Sí, estaría copado. Dale. Lo subo. Hoy o mañana ya subo. Y si tiene el libro de muchacho este también. Perdón, el mangazo. Ah, mirá, pará. Para un segundito, Comparte un segundito, total. Estamos en tiempo. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bien, se voy en libros. Libros de divulgación. Ya te digo cuál es. Es este. Brian Cox. Déjame ver. Ahí. No sé si me va a dejar, pero bueno.